Uno. No. Buenos días, buenas noches o buenas tardes desde la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a mi blog Curiosidad Cultural. Hoy tenemos a nuestro invitado Luis Eduardo, un escritor tanto de literatura infantil en general, ya sean cuentos y poemas, que acabo de leer recientemente y que he descubierto con mucho, se puede decir con mucho orgullo, de un peruano que acerca la literatura a los más pequeños. Algunas palabras, estimado, para mi audiencia y para sus lectores. Sí, por supuesto. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, Alex. Muchas gracias por la invitación a conversar. Bueno, sí, soy un apasionado de la literatura infantil y del desarrollo de la infancia también. Probablemente por eso fue que en algún momento me di cuenta que, que me funcionaba, que lo pasaba muy bien trabajando con público infantil en el tema del fomento de la lectura, que ahora va por un concepto que se llama mediación lectora. Ajá. Entonces, claro, la lectura tiene un potencial enorme para sacar adelante la imaginación, para desarrollar la imaginación, la creatividad en Ajá. todas las personas, pero sobre todo en el público infantil, porque entre antes una persona comienza a leer, es mucho más fácil que se transforme en lectora. Llevar a cabo ese mismo proceso ya cuando una persona creció es bastante más complejo. Y también podríamos decir que hubiéramos perdido tiempo, o sea, que ojalá lo hubiéramos hecho más temprano y es bueno Sí. justamente por eso, porque entre más antes Ajá. en la infancia, con cierto cuidado, digamos, Ajá. puede tener muchos mejores resultados a largo plazo. Y hay que considerar eso, que la lectura es un tema a largo plazo, no es que uno lea un cuento hoy día y mañana ya, pues ya vamos a estar completamente transformados. No, y es loable esta labor que es a largo plazo, a futuro, que apuesta por las futuras generaciones, por los pequeños, que van a ser futuros lectores. Y esta lectura va a formar ciudadanos a su vez, ciudadanos más críticos, creativos, que van a aportar mucho al país y al mundo. Ahora quisiera hablar Claro. sobre su proyecto. He visto de que ha estado colgando algunos poemas en su Facebook personal. Cuéntenos sobre Ajá. ese poemario que está desarrollando. Es un poemario infantil, Ajá. es decir, poemas orientados para niños y niñas. ¿Cómo se llama? Originalmente le había puesto poemario infantil de animales, pero era un poco aburrido y empecé a buscar mientras ahora estoy trabajando en los textos, los estoy revisando. La etapa de revisión del material suele ser una de las que toma más tiempo, al igual que escribir algo, ya sea un cuento, una Ajá. novela o en este caso poesía, es algo que requiere bastante tiempo y dedicación para que uno pueda entregar un producto, en este caso un texto de buena calidad. Ajá. Entonces, actualmente, bueno, hace poco se me ocurrió ponerle poemalario, Poemalario. ¿Qué porque significa? ¿Qué quieres es decir como con? animalario, Ajá. es como un animalario, como un catálogo de animales que hay ya en Ajá. literatura, que son hay varios, son como unos libros que están partidos en tres partes, partidos literalmente cortados, y uno Cortados. puede ir combinando animales. Y sale súper divertido porque algunos son como monstruos y cosas así. Sí, he Y en estado este caso leyendo los y niños serían, pues, son muy amenos, en mi opinión personal, son muy amenos, muy cercanos para la lectura de los niños, para su primera lectura. Y justo de eso también tengo otra pregunta relacionada a la poesía infantil. Bueno, yo también realizo poesía, no digamos claro. infantil, digamos que yo realizo una poesía que abarca a un público más abierto, ya sean niños, jóvenes y adultos. Ujú. Eh, ¿Me podría explicar cuál sería la diferencia entre la poesía infantil y la poesía, digamos, juvenil o para adultos? Ya, voy a hacer lo posible. Una pregunta un poco compleja,
pero básicamente los recursos que se usan generalmente en la poesía infantil, los recursos literarios, Ajá, son un poco más limitados y son simples. Los recursos literarios son aquellos con los que podemos jugar con el lenguaje, con los cuales podemos expresar cosas de una forma diferente a la literal. ajá, Entonces, por ejemplo, existen las metáforas, que es cuando uno compara o cuando uno dice una cosa queriendo decir otra. ya. Por Sí, ejemplo, a ver. ¿mm? Sí, sí, Si expláyese, por favor. dijéramos sus ojos em, son como el cielo, son tan profundos como el cielo. Bueno, estaríamos diciendo que tiene ojos celestes u ojos azules. Y también sería una comparación en ese caso, porque utilicé como. En literatura para adultos los recursos que uno utiliza no necesariamente tienen que ser complejos, pero uno se enfrenta a un público que tiene un mayor vocabulario, Ajá, que tal vez ha leído o tal vez no, entonces uno puede jugar con ciertos recursos que son más complejos, como las paradojas, las contradicciones, ajá. etcétera. En cuanto al público, lo que trata de hacer, o yo por lo menos lo que trato de hacer, es crear una obra, un poema pequeño, que sea un tanto sonoro, porque eso es como rico para el oído, que tenga alguna rima, no necesariamente perfecta, ni me fijo actualmente en la métrica, pueden ser unos versos más largos que otros, pero que tenga alguna sonoridad, porque eso da la sensación de que fuera un juego, o de que fuera en algunos casos casi como una canción. Y eso le gusta a la mente, pues sobre todo a la mente de un niño y de una niña, y de adultos también. Sí, sí, he Por notado que otro sus lado, poemas tienen mucha melodía, mucha música y eso atrae a todo tipo de lector y sobre todo a los lectores más pequeños, a los lectores primericios. Y déjenme claro. felicitarle por ese trabajo porque yo estoy intentando así entre nos escribir un cuento para niños y veo que no es tan sencillo, tienes que usar otros recursos como usted ha mencionado. Y también he notado que tienes que usar otro tipo de lenguaje, digamos un lenguaje más sencillo, que ellos puedan entender. Y también pensar Bueno, como ellos también. No sé si ha notado eso a la hora de escribir literatura infantil. totalmente, eso es completamente cierto lo que tú dices de ver el mundo desde una perspectiva de un niño o de una niña, sin necesidad de caer en infantilismo ni de estar usando diminutivos por creer que eso les va a gustar. Pues. Yo trato de escribir cosas que ya sean, eh, que emocionen, ¿cómo se llama? Que causen alguna sensación, sentimiento, que ojalá entretengan, que tengan un ritmo que sea adecuado para ellos, porque si uno Ajá. escribe algo lento se van a aburrir, o si no pasa nada pronto, se van a aburrir rapidísimo. Entonces tiene que tener varias características para que les guste o para que se sientan atraídos por el texto. Y el Ah, cuento en particular, para mí es el cuento corto sobre todo, porque ahora existen los cuentos más largos. yo no estoy de acuerdo tampoco con los En cuentos algunos largos. concursos. Ajá, Yo claro, es prefiero que ya los parecen cuentos novela, pues cortos. novela corta. No, yo prefiero los cuentos cortos Yo, porque yo, bueno, la característica de un cuento es que se puede leer de un tirón y lo dicen varios autores como Cortázar, Julio Ramón Ribeiro. Si no, se convertiría en una novela mm, corta. No sé qué exacto, opina usted de lo que he dicho. estoy completamente de acuerdo. A mí se me hace un poco complejo escribir un cuento largo, porque de partida los cuentos están pensados para ser escritos en una sola escena o suceden en un solo lugar y en un solo tiempo. Y hacer que eso suceda en un cuento largo mucho más complejo. Por eso que incluso, aunque se considere cuento, a veces tienen partes, los cuentos largos, digamos. Ajá. Entonces, para escribir para público infantil, yo creo que es ideal un cuento corto y escribir algo que tenga sentido, que sorprenda,
que deje algo que haga que la persona piense, que saque sus propias conclusiones o Ujú. llene esos espacios vacíos o que se ría cualquiera de esas cosas, es altamente desafiante. Y me gusta mucho, por cierto, me encanta leer un relato corto. También me gustan mucho los microrelatos. Sí, bueno, la extensión yo lo dejaría para el campo de las novelas. Ahí sí cabe esa posibilidad. Si queremos usar múltiples escenarios, múltiples personajes y circunstancias. Em, Cuéntanos un Exacto. poquito más, ¿cuándo va a salir este poemario que está desarrollando? ¿Con qué editorial lo va a publicar? ¿Qué piensa? ¿Qué expectativas tienes con este libro que pronto va a salir a luz? Bueno, espero que salga definitivamente este año. Desde hace poco, hace unos meses atrás, decidí que por el momento voy a publicar en formato digital, por lo menos en cuanto se refiere a trabajo ya sea autopublicado o a Ajá, través de editoriales independientes, ajá, porque como está el tema de la movilidad que está complicada y todo, ajá. han estado suspendidas y todo el año tal vez van a estar suspendidas la feria del libro y todas Sí, las actividades culturales. Entonces, pero el ámbito digital sí se está moviendo ajá. y como tengo una tienda en línea, entonces quiero darle más con los libros digitales. Así es que ya tengo ilustradora, va a ser Surecia con Z, es mi mejor amiga, es muy talentosa, ha ilustrado anteriormente algunos de mis libros y todavía me falta editorial, estoy buscando. Ajá. Ahora me Espero que gustaría, salga este año dentro sí, de algunos meses más. ahora me gustaría, bueno, para para mi comunidad de lectores en mi blog, quisiéramos saber cómo nació esta chispa, esta energía, digamos, esta vocación por escribir literatura infantil. Ah, ya, bueno, en general lo de escribir venía de cuando era jovencito, de cuando estudiaba en la universidad. Ajá, Ahí escribí mis primeros cuentos que afortunadamente guardé y que también planeo publicar este año en septiembre. ajá, ¿Cómo se llama? Pero eran cuentos para todo, para público, ya sea juvenil o adulto, digamos. Pero ya, cuando escribí algo, lo más cercano que escribí a literatura infantil fue con mi primer libro, que fue en el 2012. Lo publiqué en Costa Rica y se llama Amiraventuras, porque mi ah, hija se llama Amira, entonces son las aventuras que yo tenía con Amira, que ay, qué tengo buena. todavía. Ujú. Y era un libro con textos bien cortos, no era ni cuento, no, ni novela, ni tampoco poesía, era una colección de relatos muy breves, pero que de alguna forma hacía que y que papás se sintieran identificados. Y cuando empecé a leer esos textos en los colegios, me di cuenta que le gustaban a los niños y a niñas, tanto pequeños como grandes, porque los más grandes tenían hermanos o hermanas que estaban pasando por eso y ellos también tenían recuerdos. Y por el lado de los adultos, se les venían muchos recuerdos a la mente de sus propios hijos e hijas. Entonces fue un texto que funcionó y por otro lado yo me di cuenta que me funcionaba a mí trabajar con público infantil y que lo pasaba súper bien. Entonces ahí me di cuenta que eso podía ser un complemento perfecto para mi actividad de escritor. Y de ahí, bueno, de ahí publiqué varias cosas Ajá. para adultos, hay un libro infantil que es un cuento que se llama La jirafa Margarita cumple sus sueños. De ahí salieron un par más y también varios cuentos que tengo en línea y otros que no tengo publicado todavía. Entonces habrá más sorpresas en el futuro. Muy Sí, bien. sí, espero que sí, espero que los caminos, todos, que los cauces se despejen para que todas esas letras que están ahí amontonadas en un disco duro de un computador puedan salir disparadas directo a los lectores y lectoras. Ahora quisiera, bueno,
justamente usted ha comentado de que ha tenido una cercanía con sus lectores más pequeños, sobre todo los niños, tanto chicos y grandes. He Ujú. visto también que usted realiza un rol de gestor cultural, promotor de la lectura infantil, que lee a los niños en varios lugares, incluso creo en la Municipalidad de Lima, si no estoy equivocado. Cuéntenos su experiencia de Del promover la Callao. lectura. Sí, justamente, del Callao. Cuéntame la experiencia de cómo es esa interacción entre tantos niños que ven maravillados con esos cuentos, esos poemas y al final le hacen una pregunta y participan en esa lectura. ¿Cómo se siente esa experiencia? Y Bueno, a mí me encanta, ujú, a mí me encanta trabajar con público infantil, lo disfruto mucho, creo que se me da de forma natural, aunque en el camino tuve que desarrollar, o yo creía que tenía que desarrollar algunas actividades extra. Entonces, en algún momento estudié narración oral, que lo ocupé un tiempo, ya no lo ocupo tanto. ajá, Lo que me sirvió mucho fue estudiar clown, porque el clown es como básicamente ajá, es volver a conectarse con y el público infantil, dependiendo de la edad. Lo que ajá. sucede es que no levantan la mano, simplemente opinan. Entonces eso es bastante desafiante al comienzo, porque cuando uno empieza a trabajar con público infantil, uno quisiera que estén tranquilos hasta el final y que al final hagan las preguntas, pero eso no es así, ellos intervienen cuando quieren y dicen, ah, tal cosa, y el árbol, y el chancho, y el gato, y hacen sonido, y entonces hay que tratar o aprender a incorporar todas esas participaciones dentro de lo que uno está haciendo. Ahora cuando son más grandes, sí se genera una posibilidad mayor de discutir, de conversar acerca de los gustos, de qué les pareció, tal vez de algún estilo literario o de otros cuentos que ellos hayan leído que hayan encontrado similares. Ajá. Pero yo creo que hay edades lectoras o más que edades, rangos lectores. Entonces está lo de la primera infancia, que son como los más pequeñitos, incluso Ajá. bebés. Después están tal vez los de 3 a 5 años que pueden escuchar un cuento media hora como máximo y uno puede jugar. De hecho, cuando trabajo con ellos en una propuesta que tengo a través de mi proyecto Club de Lectura Infantil Preguntines, hago actividades para cumpleaños con música, con una señorita o con un joven. Ellos tocan, cantan y vamos leyendo entre medio y vamos jugando, porque Qué así bueno. como que se quiere más fácil, claro. Eh, Así es que la verdad es que, sí, adelante. qué bueno que haga esas iniciativas culturales y sobre ello quería preguntarle, bueno, ya en el ámbito político, Ujú. bueno, es necesario apoyar estas iniciativas, pero se ve que hay pobreza, bueno, desde hace muchos años en el tema de la educación y no hemos fomentado de alguna forma el acceso a la lectura. Me refiero a la lectura ya no es tan democrático y esto lo he hablado con muchos colegas, escritores y lo he leído en varios medios, tanto en columnas, en ensayos, de que el libro ya es un bien de lujo y que no es tan democrático, no llega al pueblo. ¿Cómo la población infantil, en este caso el Estado, cómo el Estado puede hacer que la lectura sea cercano a los niños desde la primera infancia, desde el colegio? ¿Cómo podemos motivarlos a acercarse a la lectura y cómo podemos convertirlos en futuros lectores? Bueno, yo creo que la pregunta que haces tú es la más compleja. Hay otros países que son más lectores que Perú. Por un lado, incorporaron antes los planes lectores muchos años antes y Ujú, se generaron algunas políticas gubernamentales, cosas que se empezaron a hacer acá, pero hace muy poco. Es algo que está muy en desarrollo, pero algo que falta mucho y que sería lo más útil, aun si, no, aun si tuviéramos un Estado como lo tenemos ahora, digamos, ujú. funcional para algunas cosas o medio lento y todo,
incluso si no tuviéramos un Estado, un gobierno que se ponga las pilas, pero si nosotros como sociedad civil nos organizáramos, podríamos sacar adelante muchas cosas. El tema de la lectura es algo cultural y como muchas otras cosas comienza o no comienza en casa. Entonces a mí me han preguntado muchas veces mamás y papás me han dicho, oiga, mi hija, mi hijo no quiere leer o lee mal o lee muy lento o se Ajá. equivoca. Eso le afecta en la comprensión lectora y le afecta en las notas. Entonces, claro, yo hago talleres y otras personas, mediadores y mediadoras de lectura, hacemos talleres. Pero Ajá. uno de los grandes problemas es que en los hogares no se lee literatura. Entonces, algo que serviría mucho es que tuviéramos campañas, ojalá dirigidas desde el Estado Ajá. y de la sociedad civil también, para que pudiéramos leer en familia o para que como familia desarrolláramos hábitos lectores, porque eso sería lo que nos daría mayores posibilidades o mejores posibilidades para que niños y niñas lean, ya que todo se copia, digamos. Por ejemplo, si hay un hogar en donde se hace ejercicio, en donde los adultos hacen ejercicio, hay más posibilidades que los niños y niñas quieran también hacerlo. Para otras cosas también, pues. Es, digamos, que siguen el ejemplo, lo copian y lo hacen. Es su naturaleza de los más pequeños. Y también quisiera preguntarle esto también que he notado y siempre se cuestiona en todos lados y se discute de que cuando uno ya es adulto o mayor de edad, es difícil cambiar su comportamiento, todo lo que tiene aquí, sus ideologías, pero cuando es pequeño uno puede moldearse, puede transformar. No sé si usted está de acuerdo con esto. Sí, por supuesto, tengo una charla de fomento de la lectura en donde tengo un ejemplo que se trata de un edificio. Entonces, es una metáfora y consiste en lo siguiente. Mm, ¿Qué es más fácil, construir un edificio antisísmico desde el comienzo o construir un edificio que no es antisísmico y después tratar de hacerlo antisísmico? Ya entendí la metáfora. Es muy buena. Es más difícil construir un edificio antisísmico si ya se construyó el edificio antes. Tendrías que Claro, destruir todo, todas las bases. o tal vez ponerle cosas por fuera o por dentro para sujetarlo, pero sería mucho más complejo y es lo con los adultos. Hay casos de éxito de algunos proyectos. Hay uno de la Municipalidad de Miraflores, en ¿Ah? donde desde hace años tienen un programa de lectura que hacen en los mercados. Entonces fueron a un mercado, a uno de los varios mercados que hay en ¿Ah? Miraflores y llevaron un carrito de supermercado con libros. Y estaba el señor que tenía una zapatería, el zapatero, un señor grande, contaba la señora, la mujer que llevaba el carrito, como que se le abalanzó sobre el carrito y sacó un libro. Y le dijo, yo he leído un solo libro en toda mi vida, y más encima leí solo la mitad. Y ese libro es este que está acá. Y agarró el libro que estaba en el carrito, ese era el Ajá. mismo libro que había leído la mitad hacía no sé cuánto, 30 20 o 30 años antes, y se acordaba del libro. Entonces empezó a leer y con el paso de los meses, porque el tema de la lectura, como te comentaba, es a mediano y a largo plazo, Ajá. se fue sintiendo cada vez con mayores recursos, habilidades, Ajá. con más soltura para hablar, sobre todo para dejar notas por escrito a sus clientes. Interesante. Entonces empezó a escribir notas súper y les decía, por ejemplo, los zapatos hay que dejarlos, orearlos hasta mañana y de ahí los puede ilustrar. O cosas, imagino cosas así, cosas básicas de instrucciones. Cosa que no hacía antes, porque la lectura hace que la persona tenga un mayor vocabulario, que tal vez adquiere una mejor dicción y otras cosas más. Entonces, los adultos también se pueden ver beneficiados siempre y cuando estén abiertos a ello.
solo que obviamente ya es más complejo porque la persona ya está grande y sobre todo o hacer que un adulto lea si no lo ha hecho antes es súper complejo. Sí, en todo sentido, no solo en leer, sino, como dije, en general, cambiar a un ser humano ya crecido, digamos, de 50 años para arriba, sobre todo de 80, 70, es imposible cambiar su naturaleza. Y lo he visto en muchas personas y reitero, se ha discutido y se sigue discutiendo en varias personas, instituciones, sobre la importancia de la educación en los niños y no la educación en los adultos, que ya es casi imposible de cambiarlos. Y eso también se discute Claro. con los delincuentes, que también son más grandes, los adultos, que también se cuestiona que si pueden cambiar o no. Y muchos se cuestionan por qué no lo hicimos desde pequeños. Ya es demasiado tarde. Exacto. Y, Claro. y entonces, eso le quería preguntar justamente, la lectura, y esta pregunta lo hago reiteradamente en muchos de mis entrevistados, ¿la Ujú. lectura puede salvar a la humanidad? Es decir, ¿puede ayudarnos a transformarnos de manera positiva? Sobre todo, ¿puede ayudar a los niños a crecer? Yo creo que no es la salvación de la humanidad, pero sí es una herramienta muy valiosa para el desarrollo individual y también colectivo. ¿Ah? Se dice que cuando una persona que no lee vive una vida y una persona que lee vive 1000 vidas. Y eso es porque cuando uno lee, la mente imagina cosas, crea mapas mentales, se vienen imágenes y también tipo películas o videos a la mente. Entonces todo eso hace que lo que la persona experimenta sea como real. La mente lo hace real. Entonces es una forma en la cual podemos acelerar el desarrollo individual y tal vez alguna parte de los lectores se van a hacer más sensibles a cosas que pasan en su entorno local, porque leyeron cosas que probablemente pasaron muy lejos de su casa y entienden mejor cómo, por ejemplo, las guerras o la violencia doméstica afecta a las personas. Entonces ellos van a hacer todo lo posible por ser diferentes, por significar un aporte, Ujú. pero tampoco es que signifique, es que sea la panacea. De hecho, han habido personas que han hecho cosas muy malas y también eran buenos lectores. Es una herramienta. Entonces, va a depender de cómo uno utilice esa herramienta y las tecnologías asociadas. Y justamente eso también quería preguntarle, ¿cómo ayudar a que los niños utilicen a los libros como una herramienta para el bien, desde su punto de vista? Bueno, yo creo que siempre con el público infantil es bueno y con el juvenil tal vez, aunque ya cuando ya la jovencita o la jovencita están en esa edad, ya todo se empieza a independizar. Pero si uno puede guiarlos por alguna parte, sin tratar de forzarlos a leer cosas que parezcan sermones o que tengan solamente enseñanza, uno puede leer también por diversiones como ir al cine o ir a la playa. Uno va a la playa para bañarse, para tomar Ajá. sol, para jugar con la arena, y no va precisamente para aprender diferentes tipos de moluscos que hay o a qué temperatura estaba la arena. No. Entonces, pero siempre si una persona, un especialista guía a niños y niñas por ciertos lugares, puede Ah, irles dejando cosas interesantes, sobre todo ayudarlos a llegar a puntos a los cuales ellos difícilmente podrían llegar por sí solos en esa etapa de desarrollo. ahora me Entonces, creo gustaría, que sí, sí, continuar. es como una carrera de fondo, hay que pensar en Ujú. eso. Una persona se puede llegar a ser eh, sensible, a tener una conciencia social, grupal, etcétera, pero generalmente es algo que puede suceder a largo plazo.
Hay otro efecto que van a hacer al corto plazo, Ajá. y que tienen que ver, por ejemplo, con otras cosas, con el poder divertirnos durante este encierro, por ejemplo, que es algo súper importante. Sí, muy importante. Y bueno, ahora quisiera hablar, ¿cómo es su proceso creativo? Es decir, ¿cómo usted empieza a escribir, ya sea poesía o cuentos infantiles? ¿Cómo lo Tengo, realiza? tengo un método, bueno, yo creo que muchos escritores ya que llevan, y escritoras que llevan algún tiempo escribiendo, tienen métodos. Entonces yo creo que todo comienza por una idea. Hay veces que simplemente se me atraviesa una idea por la cabeza y creo que Ajá. es buena o creo que vale la pena escribirla. Entonces le empiezo a dar vuelta y no escribo ninguna línea del texto en sí hasta que tengo claro qué es lo que quiero hacer. Porque al comienzo uno empieza a escribir así nomás, po, pero después uno se va dando cuenta que en realidad hay ciertos beneficios importantes que se consiguen al planear un texto, Digamos que lo aunque sea un, medita, usted medita la idea que viene en su cabeza y le va dando forma. no solo la medito, o sea, la medito, claro, pero también organizo la forma en la cual la voy a escribir. Entonces, si es una novela, veo, o si es un cuento, en cualquiera de los dos casos, veo cuáles van a ser las diferentes partes, cómo va a comenzar, empiezo a darle vuelta a los personajes, cómo van a Ujú, ser, cuál va a ser el perfil de los personajes, sobre todo en una ujú. novela, pero en un cuento también, dependiendo de la extensión. Y en el caso de Eh, la poesía, por ejemplo, en este poemario, lo que hice fue definir poesía de qué iba a ser. En este caso es un poemario de animales. ¿ya? Y aparte de que iban a ser de animales, como me interesa el tema de la ecología, de mantener el medio Ajá, ambiente, la biodiversidad y todo, quise incorporar algunos animales que ya sea que estén en peligro de extinción ajá. o que nos ayudan a mantener este planeta tan maravilloso como está, como las abejas, por ejemplo. Entonces decidí incluir un poema que sea de las abejas. Em, Después pensé en el número de páginas del poemario. Entonces, los libros generalmente, los impresos por lo menos, vienen en múltiplos de 8 comenzando en 16. Entonces quise hacerlo de 24 páginas, aunque sean digitales por el momento. Pero si después quiero imprimirlo va a ser mucho más fácil si tengo 24 páginas, así tengo 23, por ejemplo. Es un poemario corto, digamos. Es un Generalmente poemario es de 60 páginas regularmente. para adultos, sí, pero para público infantil no suelen ser muy largos porque la idea es permitirles a los niños y niñas que ojalá si pueden leer el poemario ellos, que lo puedan hacer y que no tengan que enfrentarse a una obra muy larga y que no se desanimen. Y en caso que les lean a ellos, tiene que ser algo relativamente acotado también, porque no sirve algo, por ejemplo, para público infantil que tenga 100 páginas porque se va a terminar de Sí, leer. sí. Y el año pasado también noté, bueno, un comentario aparte, bueno, de una colega de nosotros, una señora de 80 años, si no me equivoco, que estaba publicando un cuentario, pero ella sí noté que era un libro más o menos grueso, de 100 páginas, pero que incluía varios cuentos, una colección de cuentos, y veía que muchos niños se le acercaban y estaban fascinados con este libro, y veía que Ujú. estaba siendo muy recomendada, que los padres familias se acercaban. Acá veo la excepción de que no era tan corto la lectura, sino era un libro más o menos extenso y que tenía buena Ah, acogida. ¿Qué me puede comentar al respecto? esa era una antología de cuentos Ajá. en un tema probablemente, era porque solía un cuento, un libro que hablaba de un perrito. No recuerdo, eran sobre los cuentos que la señora narraba a sus nietos, cuentos Ah, orales, ya, que les ok, contaba bueno, cada noche a sus nietos. Entonces ahí había reunido una antología de, supongo, de más de 10 cuentos. bueno, las antologías
de cuentos son súper apreciadas por el público infantil y por los docentes también y por la familia, porque son cuentos que los cuentos generalmente pueden ser cortos y tienen fuentes grandes muchas veces y tienen algunas ilustraciones. Entonces, si un libro es un libro de cuentos, una antología y tiene 100 páginas y tiene 10 cuentos, estamos hablando de 10 cuentos o sea, 10 páginas por cuento y que puede tener tal vez una ilustración. Entonces, no es tanto, tal vez no es para un niño de quizá, quién sabe, 4 años, pero sí puede leer súper bien uno de 7 a 10 años o tal vez un poco más, porque hay Sí, como etapas lectoras, entonces hay para diversos públicos, igual que el público juvenil, ellos ya pueden leer, generalmente leen cientos de páginas cuando son buenos lectores. sí, he visto que existe un mercado para literatura infantil en el Perú. He visto Ujú. que hay una buena recepción, una buena acogida, tanto de los padres de familia, los niños, los docentes, los colegios. Sin embargo, he visto, bueno, he visto un olvido en el colegio público por los Mm. niños. No se compra, bueno, el Estado no compra nuevos libros para los niños y tampoco compra nuevos libros para los jóvenes. No sé qué usted llega a opinar sobre esto, de que ha quedado en el olvido en el Estado para fomentar la lectura tanto para los niños y los jóvenes. Esto en la Creo, educación estatal. creo que el gobierno se dio cuenta hace pocos años atrás de cuán mal estaba el Perú en índices lectores cuando vieron los resultados de las pruebas PISA. Ajá, En, y cómo se llama, que si no me equivoco, llevamos tres ya, 2012, 2015, 2018, ha sido cada 3 años, y el Perú se ha mantenido en los últimos lugares en lectura. Entonces, yo creo que hay cosas que no comprendo todavía porque han sido así, ajá. pero creo que el Perú quedó muy atrás en cuanto a la lectura y actualmente no se están haciendo los esfuerzos necesarios para levantar o sacar o cambiar la situación de forma importante. Hay un tema también con las bibliotecas municipales Ajá. y escolares. Hay muchas que no existen, no hay presupuesto de parte de las municipalidades para que puedan comprar o renovar libros y muchas Y el sobreviven Ministerio de apenas. Cultura, esa es mi pregunta. El Ministerio de Cultura está haciendo cosas solamente que empezaron hace poco tiempo, recién llevan 3 años, por ejemplo, con los fondos concursables del Ministerio de Cultura, que son súper buenos, son insuficientes, pero por lo que es una iniciativa muy, muy buena, pero obviamente es algo que recién comenzó y falta mucho por desarrollarse todavía. Sí, falta mucho También por hacer. sí, hay un problema también con el tema de que el Perú es un país muy grande, muy diverso, entonces cuesta Ah, llegar, o el gobierno más bien no se ha esforzado por llegar a distintos puntos de la sierra y de la selva, y del Amazonas también, que es ah, tan grande. sí. Entonces, eso hay que cambiarlo. Yo creo que se podría enfrentar con proyectos que estén orientados a la sociedad civil misma, digamos, porque la gente yo creo que somos los más interesados en que la sociedad surja, a veces mucho más que el Estado. Además que hay un problema con la corrupción, un problema Sí. grande. Ya vimos con el tema de los grandes presupuestos, de los presupuestos millonarios para comprar mascarilla y gel y todas esas cosas por la pandemia, pero compraron cosas bambas y no nos sirve. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a generar, a pedir también que se generen fondos para que la sociedad pueda llevar a cabo sus propios proyectos y seamos más independientes, que no estemos esperando que el Estado haga la cosa porque no lo han hecho en décadas y no se ven que estén muy apurados por hacerlas tampoco. Bueno, para concluir y bueno, quisiera que nos dé unas palabras finales, pero sin antes agradecerle por esta entrevista concedida, estimado Luis Eduardo.
por tomarse este tiempo de conversar con nosotros. Digo nosotros porque yo también pienso que es una persona mi blog y que Chévere. que interactúa conmigo. Es un ser mágico que está ahí conmigo Ajá. y mi persona y mis lectores que también son otros personajes. Y les agradece por todo lo que ha dicho, lo que ha manifestado, nos ha compartido. Y espero que nos comparte también algunos links, algunos cuentos, algunos poemas para mi blog. Estaremos deseosos de leer toda su literatura. Claro, ¿quieres que te los pegue por el chat o que los diga por voz o que lea algo como prefieres? No, compártemelo como links y ya yo ¿Ya? lo copio en mi blog. Eso es para que genere curiosidad. No quiero que lo escuchen todavía. Que se Ya, queden con la gana de leerlo. Ya hemos ya comentado de algunos de tus cuentos y poemas. te voy a pegar mis URLs por acá o te las paso por el chat, Por el pero chat, básicamente pégamelo por el chat y yo ya lo copio en mi blog. ya lo que quisiera decir, ¿cómo se llama? Es que, bueno, muchas gracias por la entrevista, por darme la oportunidad de compartir mi trabajo, que es lo que me apasiona. La verdad es que lo hago con mucho amor. La semana pasada tuve una entrevista y un taller con jovencitos y jovencitas de una escuela de Colombia y Ajá. fue muy entretenido, fue muy lindo ver cómo se habían tomado el tiempo de investigar acerca de mi trabajo, de hacerme preguntas interesantes, incluso algunas complejas acerca del oficio de escritor. Es algo de lo cual yo disfruto mucho y valoro mucho también toda la oportunidad que tengo para dar a conocer mi trabajo. Así es que los invito a visitar mi sitio web luiseduardovivero.com Ajá. y a visitarme en Facebook y en Instagram. Pueden encontrarme como escritor Luis Eduardo Vivero. Después te voy a pasar las direcciones Sí, por chat. cópiame todas tus redes sociales, tu página para que mis lectores te busquen. Y siempre Eso. les digo a mis entrevistados que también compartan mi blog. Y nada más, con eso me ayudan mucho para que me Ahí puedan cuando, leer también a mí. Ahí tengo claro, muchas entrevistas, muchas publicaciones culturales. ajá, cuando tengas la URL, pásamela para compartirla y Ajá. para compartir tu blog también. Y nada, buenas noches y que siga escribiendo. Buena escritura y buena lectura. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y ahí estamos en contacto por cualquier cosa. Chao.